A Tacha solo le quedaba entregar su pasaporte de revisión y luego estaría bien. Kua respiró y volvió a hablar, explicándole a su amigo que no era como él imaginaba. Tacha, Hye-ji, él no irá detrás de ti. Hye-ji tuvo un accidente en su coche de camino al aeropuerto. Oh, un hermano por fila a la derecha. Consiga un piquete. Golpea a Hye-ji. Alinea a la izquierda. La línea es muy larga en este punto. La imagen de un accidente automovilístico en Bangan Trat, rumbo a Suvarnabhumi, se convirtió en una gran noticia cuando un Ferrari rojo, registrado para subasta, chocó con la barrera y quedó volcado. El sistema de seguridad del deportivo, de más de 8 dígitos, permitió que el conductor sobreviviera y fuera posible enviarlo al hospital más cercano en lugar del accidente. Tacha Gonterawit se sentó pálido frente a la sala de emergencias. Se había quedado en shock, sin poder decir nada, desde el minuto en que Kua le dijo que el auto de Hye-ji había sufrido un accidente. Es bueno que el personal de la aerolínea haya podido ayudar a organizar las llamadas telefónicas con Kua y que incluso haya podido cuidar de todo hasta el momento en que llegó al hospital. Sentado esperando, los ojos grandes de Tacha no dejaban de mirar a la puerta cerrada frente a él, mientras rezaba para que todo pase bien. Desde que llegó al aeropuerto, Tacha no ha dicho ni una sola palabra, ni siquiera cuando llegó Hye-lian o cuando el ama de casa lo cubrió con una manta, porque el aire acondicionado estaba muy frío, y ni tan siquiera cuando llegó Pajía, el papá de Hye-ji. Los hermosos ojos de Tacha ahora estaban entristecidos, parpadearon mirando el silencio que lo rodeaba, y fue tanta la conmoción que finalmente las lágrimas retenidas desde hace tiempo comenzaron a rodar por sus mejillas. El corazoncito sufría un dolor que apenas podía soportar. Tacha se culpaba a sí mismo por todo lo ocurrido, porque si no hubiera decidido ir a Suiza, Hye-ji no hubiera ido tras él y no hubiera tenido ese accidente. Papá, lo siento. Solo eso pudo decirle Tacha a su suegro, Ma Kong-chen. Está bien, cariño, está bien. Tacha lloró hasta el punto de no escuchar a nadie. Siguió disculpándose una y otra vez, hasta que un amigo lo abrazó y se aferró a él. Las reconfortantes palabras de Kua no pueden curar el sentimiento devastador que siente Tacha en este momento. Después de varias horas en la sala de emergencias, los médicos informaron que Tiger finalmente estaba fuera de peligro. Después de recibir la noticia, el padre de Tiger realizó las conexiones necesarias para que Tiger fuera trasladado a un famoso hospital privado, donde sería atendido por un equipo de médicos y enfermeros coordinados con fluidez. Tacha es terco y decidió conmigo ir al hospital, dijo el padre de Tiger, y agregó, gracias a Lian y Non Kua, gracias por venir. Sí, No McCorn, entendemos. Más tarde mamá y yo iremos con Non Kua al hospital, confirmó Kirin. Tacha permitió que el suegro le cogiera de la mano para subir al coche. Los guardias de la familia Chen estaban rodeados por un clan poderoso. Incluso el convoy de emergencia que trajo a Hye-ji para coordinar con la policía ayudaron a abrir el camino en la pista. Entonces, alguien de la familia condujo para acompañar a la policía. Tacha se sentó con el padre de Tiger en un auto de 7 plazas. En el camino, papá, quien renunció al liderazgo de la familia Chen durante muchos años, ordenó a su secretario que vinieran al hospital al mismo tiempo. Esa persona, el secretario de Ma Kong-chen, había sido secretario de Pa Hye-ji, el padre de Tiger, desde que era el presidente de la empresa de distribuidores de la familia Chen. La experiencia de vida y prestigio de Pam McCorn durante mucho tiempo también fue transferida a Hye-ji,
Incluso en momentos como este, papá seguía tranquilo. Puede planear lidiar con todo de manera episódica. Tacha fue llevado a sentarse en la sala de recepción junto a la habitación del paciente. Hye-ji todavía está en la UCI del hospital, pero eventualmente lo trasladaron a una habitación. Papá pidió reservar la mejor habitación del hospital para el paciente. La decoración interior es similar a la de un hotel de 5 estrellas y también hay una habitación separada para los familiares de los pacientes, por lo que Tacha se sentó en ese lugar. Ambas amas de casa de la familia Chen y el personal del hospital prepararon la comida que a él le gustaba y al padre de Hye-ji con el mejor servicio. Incluso hay un menú de comida que se sirve directamente desde el hotel de 5 estrellas, disponible las 24 horas del día. Aunque todas esas cosas estaban preparadas, Tacha no quería nada, solo podía asimilar el agua. El más joven de la pareja lo que realmente quería era levantarse e ir a esperar noticias de Hye-ji en la puerta de la UCI, la sala de emergencia, pero el padre de Hye-ji no lo dejó. Además, el propio padre de Tiger pidió que se le hiciera a Tacha un chequeo médico inicial, porque había visto palidez de su nuero, quien parecía a punto de desmayarse. Tacha, ¿puedes comer algo?, preguntó en tono de súplica y petición su mejor amigo, Kua. Kua se sentó a su lado, tratando de sacar pequeños trozos de pan y alimentarlo. Kua, es por mi culpa, decía entre sollozos y con infinita culpa Tacha. No es tu culpa, no puedes culparte. Además, Tiger está fuera de peligro, dijo Kua, convenciendo a su amigo, mientras agregaba, es por eso que primero debes cuidarte bien y luego pensar qué harás a continuación. No seas terco, por favor, explicaba y alentaba a Kirati. No puedo comer. Intenta un poco. No puedes dejar que la otra persona te vea en tan mal estado. Abre la boca. No hagas que sea malo contigo, amenazó dócilmente Kua. Oh, muy bien. Tacha finalmente accedió a comer algo, luego ducharse y cambiarse de ropa a un nuevo juego que fue entregado por la ama de llaves. El personal actualiza periódicamente los síntomas de Hye-ji. El médico examinó todo, de la cabeza a los pies, como quería el padre de Tiger. Hasta ahora, todo está bien, no hay nada de qué preocuparse, salvo el hecho de que Hye-ji deberá usar un yeso en el brazo. Solo quedan los resultados del escaneo de rayos X, que aún demoran un poco. Después de varias horas, Pajía entró en la habitación. La feroz visión de un hombre de unos 70 años era el prototipo de un tigre. «Non», llamó el padre de Tiger al menor. «Sí, papá». «¿Has comido algo ya?» «Comí un poco, papá, pero solo comí muy poco». «Non, Kua, ¿me permites hablar un momento a solas con Dio? Por favor», le pidió el padre de Piggy a Kirati. «Sí, papá, bajaré e iré a ver a Hye-lian primero. Con permiso». Kua Kirati levantó las manos para rendir homenaje a los ancianos, como todo un descendiente agradable y educado. Cuando la puerta se cerró de nuevo, papá suspiró y levantó la mano para acariciar la cabeza de Tacha. «Impactante de ver, ¿cierto?» «Sí, papá. Non Dio estaba equivocado. Sí», dijo entre sollozos el más pequeño, con vergüenza de mirar al suegro a los ojos. Lian le dijo a papá que Non Tacha quería ir a Suiza. «Non, ¿acaso ya no quieres estar con mi hijo?», dijo, y preguntó el padre de Tiger. «Es que yo...» Dio fue interrumpido por el padre de Hye-ji, quien preguntó, «Este tipo se portó mal contigo, ¿verdad?», refiriéndose a su propio hijo. Si es así, Non debería decírselo a papá, para que papá pueda darle un buen pescozón en la cabeza al tonto de su hijo, habló el mayor de la familia Chen, quien además agregó, «Bueno, pero no es de eso de lo que quería hablarte, ¿ok? Sino más bien
quería pedirte que te quedaras un poco más. De todos modos, por el momento debemos atrasar la boda, mientras que la carrera de fórmula que acogerá Tailandia, debo asegurarme que todo pueda desarrollarse de la mejor manera. Por ello te pido que puedas quedarte a cuidar de Tiger. ¿Qué dices? ¿Podrías?, explicó el mayor de los Chen y preguntó. Sí, papá. Este tipo se golpeó la cabeza cuando el techo del auto se derrumbó. El doctor hizo una tomografía computarizada y dijo que hasta ahora todo se veía bien, pero el médico dijo que todavía no se podía confiar 100% en ese resultado, porque ese fue el primer examen y es posible que aún no se vea la sangre que se pudo haber filtrado. Por ello, papá necesita dejar que Non lo vigile primero y durante un tiempo. Si sangra y no lo sabemos, él podría quedarse en coma para siempre o incluso morir. ¿Qué? Cuando escuchó la explicación del suegro, Dio abrió grande los ojos y volvió a llorar, y pensó en pánico para sí mismo que Yi, la persona mezquina, tal vez no volvería a abrir los ojos. Eso no puede pasar. Incluso si ya me había preparado para no ver a Ji en esta vida, eso no significa que pueda estar de acuerdo con que muera o quedarse en coma para siempre, pensaba con pánico Tacha. Al menos, yendo a Suiza, Tacha todavía podía confiar y asegurarse de que su Pi estaría bien. Aún desde el otro continente, sabría que Ji seguía molestando a todo el mundo, pero que aún así era feliz. Papá tiene un solo hijo. Si a mi hijo le sucediera algo, la familia Chen estaría arruinada. ¿Cuántos años vas a poder vivir? No es por el simple hecho de si esto es algo, todos los miembros de la familia del padre Chen se lo darán a un hermano. Pajía parece que ya tiene muchos años. Es muy triste que los padres lleguen a creer que sus hijos morirán primero. Condio extendió la mano para apretar la mano de su suegro. En el pasado, Pajía nunca fue malo con él. Papá, no te preocupes. Pi estará bien. Yo me ocuparé de él. Papá solo tiene miedo. Me temo que no haya sido un accidente, sino que alguien lo haya provocado. Hay muchas cosas que suceden en nuestros negocios. Es por ello que papá siempre insiste en que revisen bien los autos cuando se van a utilizar, dijo Pajía con una voz tensa. La voz que escuchó Tacha hizo temblar más joven de la pareja. Si no fue un accidente, y si el plan de alguien malvado para deshacerse de Ji es muy aterrador para una persona, ¿por qué tienes que ser tan cruel? ¿Por qué quieren matarlo?, pensó y se cuestionó Tacha. Tacha siempre supo que el negocio de los concesionarios de automóviles no era muy limpio, pero debería haber otra forma. No podía ser que los problemas se resolvieran haciendo que alguien desaparezca para siempre. Por el momento, Non-dio, no salgas a ningún lado. Es más seguro que te quedes aquí, ¿ok? Papá regresará a la empresa para administrar el trabajo primero, sugirió y explicó Pajía. Sí, papá, Non-dio hará lo que le pides. El pequeño Tacha acompañó a Pajía hasta la puerta de la habitación para despedirlo. Los guardaespaldas de la familia Chen llevaron a papá de regreso a la empresa, pero todavía hay mucha gente que se encarga de la seguridad de la habitación del hospital, donde se encuentran ahora. Ji normalmente tenía algunos guardaespaldas, pero esta vez son algunos más porque el padre de Ji probablemente confía cada vez menos después de lo ocurrido. Cuando regresó a la habitación y volvió a estar solo, Tacha lloró como un loco, incapaz de retener sus lágrimas. Todo fue muy difícil para él. No sé dónde recoger primero los fragmentos de los sentimientos destrozados, tanto preocupados como asustados y paranoicos, y más aún porque no quiere que a Ji le suceda nada. Oye, tengo miedo de tener que estar solo. No lo hagas, no me robes a Pi, no, rezaba Tacha, pidiendo mientras lloraba sin consuelo a Dios. Después de 30 horas de silencio, finalmente Tiger fue trasladado a la habitación del paciente.
Tacha se sentó junto a la cama y lo miró. Vio al hombre con el que había estado junto durante 7 años. Estrechar la mano de Gia nuevamente lo hizo llorar a Tacha, aunque se sentía aliviado de que finalmente hubiera salido de la unidad de cuidados intensivos. Era una señal de que estaría bien. A pesar de que todavía estaba preocupado por la condición de su Pi, secretamente tenía una leve sonrisa mientras observaba una cara somnolienta que todavía fruncía el ceño y hacía una mueca de molestia. Al verlo así, solo pudo pensar, ¿Pi estará discutiendo con alguien en su sueño? Eso no es familiar en absoluto. Probablemente sea consecuencia de todas las heridas. A la izquierda de la cabeza, con rostro pálido, había un gran vendaje. De seguro, ese fue el lugar donde recibió el impacto con el techo del auto, y en el brazo derecho tenía una férula. Si no fuera porque el Ferrari tenía un excelente sistema de seguridad, lo más probable es que su Pi no hubiera sobrevivido para hacer el cuento. Al pensar en ello, un escalofrío recorría su cuerpo, por lo que con temor a que desapareciera su amado, Tacha se estiró para sostener la mano izquierda de su amado mientras le decía, «Mejórate pronto, ¿ok? Ya no duermas durante mucho tiempo». Al tiempo que sostenía la mano que había tomado contra sus mejillas mojadas por las lágrimas que seguían fluyendo. Cuando sus mejillas palparon las manos de Tiger, Tacha notó que al menos las manos las tenía calientes y pensó, todavía no se ha ido a ningún lado, solo no ha despertado, porque debe estar cansado. Tacha pasó 2 días con la misma persona en el hospital. La familia Chen no permitió que los reporteros se metieran en el hospital y solo proporcionó noticias a través de la secretaria de Gia. La pregunta que todo el mundo se hacía, aparte de cómo estaba la salud de Tiger, era ¿qué pasaría con la ceremonia de boda a la que habían invitado a más de 3,000 invitados? ¿Cómo manejarían los eventos relacionados con las populares carreras de Fórmula 1 que habían planificado? El padre de Hye-ji no permitió que ningún extraño visite la habitación del paciente. Tampoco aceptó que se redactara ningún artículo con conjeturas. Solo la familia Chen conocía los detalles del incidente. El mayor de los Chen solo permitió que Hia Lian y Nonkua visitaran a la pareja. Tacha había podido ignorar el caos del exterior, porque papá se las había arreglado para hacerlo. De esa manera, Tacha pudo darle toda su atención a Hye-ji. Durante todo el tiempo, Tacha solo se dedicó a su Pi. Hasta ahora, no había siquiera respondido las llamadas telefónicas de su padre, madrastra, hermanastra, hermanastro o pariente. «¿Cómo estás? Hye-ji está enfermo. No puedo regresar a casa por el momento, así que por favor pórtate bien, no seas terco». Así le habló Tacha a su perro. Por estos días, otra de las preocupaciones de Tacha es su perro Chihuahua. Como no había podido estar junto a él o verlo en los últimos días, Tacha había tenido que hacer una videollamada para hablar con ella. Mientras hablaba, los ojos saltones inclinaron la cabeza para mirar a la cama y ladraron. Dios se rió de la ocurrencia de su perro, el que intentaba meterse dentro de la pantalla de la cámara, mientras rozaba su nariz con el lente. Siempre que Tacha se sentía triste o mal y veía a su chihuahua, sentía la sensación de estar mucho mejor. Se está comportando algo extraño. Quizás sea porque lo extraña usted, joven, explicó el ama de llaves. Seguro extraña más a Hye-ji. ¿Por qué te gusta más Hye-ji que yo, El ama de llaves seleccionada de la casa grande para cuidar el apartamento en el piso superior se ríe antes de informar todo lo que ha sucedido en la casa y luego cuelga. Todas las pertenencias personales de Tacha que se abandonaron desde que fue al aeropuerto han sido devueltas. Los planes para ir a Suiza tuvieron que posponerse por un tiempo. Cuando le preguntaron si se había rendido o no, probablemente no, pero de lo que sí está claro es del hecho de que deberá esperar a que pase primero este periodo. Cuando mejore y esté seguro de que esté bien, aceptará retirar su compromiso, cancelar la boda y ya para entonces no importará nada.
Tacha ha decidido no huir sin decir nada más, por temor a que algo como lo ocurrido suceda otra vez. Por lo tanto, está convencido de que intentará separarse de Hye-ji en buenos términos. Muchas veces, Tacha se siente en blanco mirando a Supí, que todavía está dormido a pesar de que intenta hablar de todo tipo de cosas. Cuanto más habla, peor se siente, porque casi no hay memoria compartida entre los dos. Durante los últimos 7 años, Hye ha regresado a casa solo en algunas ocasiones. Otras veces lo ha llevado a cenar o a comprar un regalo, pero solo han sido pocas veces. El resto del tiempo, Supí ha estado desaparecido. Hye conoce a alguien más. ¿Qué tipo de personas serán sus amigos?, pensaba Tacha, con cierta curiosidad y recelo. Dio nunca ha ido a una fiesta con los amigos de Tiger, a diferencia de Kua, que Hye Lian siempre lo lleva. Tacha no se siente igual solo que cuando ambos están juntos. Puede que aquí no hagan todas las cosas como una pareja debería ser, pero con él, Hye-ji, cada segundo siempre pasa lentamente. ¿Qué tan rápido es el tiempo de la persona que espera para caminar? Tan rápido como la persona que dejó esperando. Incluso ahora, solo dormí 2 días, pero parecía mucho más. Dio te leerá un libro, Pi, le dijo el más joven a Pi, pero aún no daba señales de despertar tras el accidente sufrido, y la razón de leerle es que Tacha no sabe de qué puede hablar con la gente que aún está dormida. Tacha eligió cuentos para niños de todas las librerías del hospital. No sabe si puede ayudar o no, pero Supí puede escucharlo y quizá mejore, y si por el contrario le molestan los cuentos infantiles, pues mejor, pensó Tacha, así se molesta y se despierta más rápido para regañarlo. La noticia del accidente de Hye-ji también se investigó en el programa de noticias, en el apartado económico e incluso en aquellas informaciones relacionadas con el deporte, cuando de la carrera Fórmula 1 se trataba. Pero no hay actualizaciones para que los periodistas estén interesados. Entonces se convierte en tema rojo los asuntos relacionados con la boda, que aún no ha sido anunciado, propuesto o cancelado. Algunos canales no son éticos, incluso cuentan con su historia como si estuvieran haciendo un documental. Dio escuchó su propia historia de boca de otros que no sabían nada y luego presionó el control remoto para apagar la televisión. Respiró profundamente para evitar contagiar con sus frustraciones a Supí, antes de volver a sentarse junto a la cama. A los ojos de los forasteros, el compromiso de 2 familias numerosas es como una cooperación empresarial para apoyarse mutuamente en todo, pero la realidad es que la familia Gonterawit está a punto de arruinarse. La garantía a la que la familia Chen cedió para ayudar fue un hermoso terreno en la región noreste que colindaba con la tierra de la familia Chen, con el propósito de terminar así el campo de Fórmula 1 en Tailandia. Para ello, las tierras de la familia Chen no eran suficientes. El padre hizo una oferta extremadamente desfavorable a la familia Chen. En ese momento, Pajía acordó mirar a su futuro en lugar de sus sentimientos y el dinero que tenía que pagar. El compromiso con el chico de 18 años fue muy reacio. Y allí lo odiaba a su padre, odiaba a la familia Gonterawit, que se había querido adherir a la familia Chen como una sanguijuela. La casa de Tacha no era la misma que la familia Chen, que había seguido la política del único heredero durante generaciones. El padre tiene muchos hermanos y hermanas que se han incorporado a la familia. Tam y Tem, los hermanastros, que no son buenos en el trabajo y están interesados en vivir una vida lujosa. Si a él mismo, a Tacha, todavía no le gustan sus propios parientes, ¿cómo podría pensar o esperar que a Hye-ji le llegasen a gustar? Para la familia Terawit, todo lo dado por la familia de Hye-ji era más que suficiente, pero ellos aún así lo hicieron comprometerse a la fuerza con él, nuevamente.
A veces, Tacha se preguntaba si Hye-ji sería amable con él, si él no tuviera el apellido Gonterawit, aunque lo había pensado en secreto, no podía cambiar este hecho de todos modos. Para que Hye-ji no pudiera reclamar, Tacha nunca había actuado mal o dado problemas a Supi, jamás lo había avergonzado. Él había aceptado ser como un muñeco, incluso si en el interior se sentía desesperado, incluso si quería pedirle a Supi que regresara a casa, que le prestara atención. Tacha nunca había querido estar solo. La sensación de compresión no molestó tanto al tigre como para querer gritarle a alguien, pero incluso si no puede moverse y mucho menos maldecir a la gente, pero los fragmentos del sentimiento son como rompecabezas que se separan en diferentes direcciones. No sabe qué pasó, no sabía que dónde estaba, solo pensó que se había quedado dormido y luego se despertó así. Estaba tan agotado que su cuerpo solo pedía descansar, pero Tiger no se molestaba consigo mismo, porque quería concentrarse en lo que estaba escuchando, por lo que tuvo que proponerse superar sus propios límites. En el silencio se oyó la voz de alguien que decía algo que no entendía. Ríe un poco y hubo un grito. ¿Por qué lloras? ¿Qué es? ¿Quién murió? Tan molesto que quiere decirle que deje llorar. Y lo distrae. Hye-ji. Las dos palabras se aclararon después de varios intentos finalmente. Todavía escuché estas dos palabras muchas veces, una y otra vez, y estaba seguro de que la otra parte lo habría llamado Hye-ji, Hye-ji, Pi. Además, Tiger también pudo definir que esa persona luego había llorado, y hasta pudo entender las historias que le leyó y las cosas que contó, hasta que incluso en un momento sintió como si lo peñiscaran. El toque cálido restante lo hizo sentir aún más frustrado, porque le preocupaba lo que haría después. Estaba frustrado porque no entendía nada y no podía hacer nada. Estaba molesto. ¿Vas a estar secretamente despierto y luchando buscando a tu padre? Su paciencia tenía límites. Aunque todavía no podía ver nada, todavía intentaba concentrarse para poner en orden su cabeza, hasta que volvió a sentir que un toque cálido volvía a tocar su mano. «Oye, Ji». Todos sus sentidos se concentran en el toque de su mano, con la intención de aprovechar el calor y sujetar fuerte antes de que el toque se desvanezca nuevamente, temiendo que ese calor vuelva a desaparecer. «No volveré a soltar tus manos, de ninguna manera», dijo en su conciencia Tiger. «Oye, Ji», casi gritó asombrado Tacha cuando sintió que le apretaban la mano. El final del viaje, en completa oscuridad, de repente se volvió más brillante poco a poco, aunque tuvo que entrecerrar los ojos porque por la luz no podía enfocar nada. Pero por supuesto, su mano estaba agarrando algo muy fuerte, hasta que vio que era una mano más pequeña que la suya, las manos del dueño de unos ojos grandes y redondos, una pequeña de boca, una nariz chiquilla, mejillas tersas, descuidadas por las lágrimas. «¿Esta persona es buena llorando?», pensó para sí mismo Tiger tras la panorámica visual que veía, y es que la imagen frente a él tenía los ojos hinchados, la nariz enrojecida, y le gustaba contar historias que él no entendía. Como por ejemplo, Caperucita Roja era una calabaza, y espera que la besen, y el príncipe se convierte en rana. Zapatos perdidos, no sé nada, nada de nada. En su vida había escuchado tales historias encantadas. «¿Quién eres tú?», fueron esas primeras palabras que pudo articular Tiger.